En este versículo de Hebreos 10:25 la palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando el escritor a los Hebreos escribió esta parte de la escritura, había en la iglesia en ese tiempo personas que estaban apostatando de su fe. Muchos estaban volviendo al judaísmo, muchos estaban volviendo atrás, dejando la fe de Cristo, dejando la fe cristiana. Y había muchos que estaban desertando, había muchos que se estaban dejando de congregar, que ya no iban a la reunión, que ya no iban a donde se reunía la iglesia de Cristo para alabar el nombre de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y en ese tiempo había mucha apostasía. Pero el escritor dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos, porque así como en aquel tiempo había gente que estaba abandonando la fe, que estaba abandonando a Cristo, que estaba abandonando el Evangelio, hoy en estos tiempos también muchas personas están dejando de congregarse. Las causas pueden ser muchas. Posiblemente, como en aquellos tiempos había muchas persecuciones, había mucha persecución contra la iglesia y mucha gente desertaba, pero la mayoría de ellos eran personas fieles, personas entregadas a la obra de Dios, a Cristo. Y aún en estos tiempos quizá ya no hay persecuciones, pero a veces llega la prueba, llega la lucha, llega la aflicción, y la persona, en lugar de ponerse a orar, a buscar a Dios, porque Dios nos ha dado un arma que es la oración, que cuando usted tiene problemas, lo que usted tiene que hacer es ponerse a orar. Que si usted tiene problemas en su casa, en su familia, con sus hijos, con su cónyuge, su deber y la forma en que usted va a poder tener victoria es que usted doble sus rodillas, que se ponga a orar, que se ponga a ayunar, que se ponga a rogarle al Señor que todo lo puede, y le diga al Señor que le ayude en todas sus tribulaciones, en todas sus pruebas. Y cuando usted sea una persona de oración, o si es una persona de oración, Dios le va a dar la victoria en cada problema, en cada lucha, en cada necesidad que usted enfrente. Pero tristemente pasa lo contrario, porque la persona, en lugar de que se entregue más a Dios, se consagre más a Dios, la persona se desanima, se desalienta, y lo primero que hace es dejar de congregarse, dejar su congregación, dejar de asistir a la casa de Dios. Y precisamente eso es lo que el diablo quiere que usted haga. Por eso el enemigo le manda dardos, le manda problemas y busca hacerle la vida imposible para que usted se desaliente y deje de venir a la casa de Dios a recibir palabra de Dios. Pero usted no le dé lugar. Usted busque a Dios, usted esfuércese, porque aquí el Señor nos da la razón más importante, nos da una razón por la cual nosotros debemos de perseverar y seguir congregándonos en la casa de Dios. ¿Cuál es esa razón? Es la razón, hermanos, de que aquel día se acerca. El versículo que acabamos de leer no dice cuál es ese día. Aquí solamente dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No habla aquí de a qué se refiere cuando habla de aquel día, pero creo que todos los cristianos no nos hace falta que nos digan a qué se está refiriendo el escritor, porque todos nosotros sabemos a qué se refiere el escritor a los Hebreos cuando dice que aquel día se acerca. ¿Cuántos lo saben, hermanos? ¿Cuál es ese día? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos me pueden decir cuál es ese día? La venida del Señor Jesucristo. Aleluya. No hace falta que lo diga aquí, porque, hermanos amados, es el acontecimiento más esperado de todos los tiempos y de todos los siglos. Ciertamente, hermanos, la primera venida de Cristo fue
nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a levantar a su iglesia. Bendito sea el Señor. Dice que no debemos dejar de congregarnos por una razón. Usted no debe de dejar de asistir al culto por una razón. Usted, a pesar que tenga pruebas y luchas, debe de seguir viniendo por una razón, y es la que Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Bendito sea el Señor. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más cuando tú veas que aquel día que dijo Cristo que vendría por segunda vez, dice, cuanto más debes velar, debes orar, debes buscar, porque aquel día se acerca. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros para decir que Cristo viene? ¿En qué nos fundamentamos o en qué fundamentamos nuestra fe para decir que Cristo está a las puertas? Desde hace 2000 años se ha predicado lo mismo. Desde hace 2000 años en todo el mundo se está diciendo que Cristo viene, que viene por segunda vez, que estemos alerta. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en que Cristo dejó señales claras, mundiales, de que Él dijo, cuando vean que sucedan todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea el Señor. Cuando los discípulos se acercaron al Señor, le dijeron al Señor, Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es decir, que iba a haber falsos profetas, que iba a haber falsos cristos. Y si nosotros podemos ver a nuestro alrededor, el mundo está lleno de falsos profetas. Este año que pasó, el año pasado, se levantó un hombre, hasta puso la fecha de que Cristo iba a venir en esa fecha. ¿Y acaso se cumplió? No, porque son falsos profetas. Y el Señor dijo, van a levantarse falsos profetas, falsos maestros, y a muchos se engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mucha gente dice, pero guerras, siempre ha habido guerras, siempre ha existido guerras. Pero para que se cumpliera esta palabra, tenía que ser algo nunca antes visto. Las guerras tenían que ser en una proporción grande, que quedara bien claro, bien establecido, que era una señal de la venida de Cristo. Y esto, hermanos, ocurrió por primera vez cuando vino la Primera Guerra Mundial. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, entraron en conflicto muchas naciones. Hubo millones de muertos. A esta guerra le dijeron la Gran Guerra, y decían, es la madre de todas las guerras. Pero luego vino la Segunda Guerra Mundial. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en esa guerra murieron aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas. Y todos los continentes, América, Asia, Europa, África y también Oceanía, hermanos, Australia, todos los continentes estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Porque el Señor dijo, van a oír de guerras y van a oír de rumores de guerras. Todavía hay rumores de guerras. Hay rumores, hermanos, de que las naciones pueden entrar en guerra en cualquier momento, en Irán, con Estados Unidos, en Israel, Líbano, en todos los disturbios, los alborotos que ha habido en Egipto, en Libia, en muchos países. ¿Por qué? Cuando usted ve las noticias que está ocurriendo todo esto, el Señor nos está anunciando una cosa, que
pestes. En el año de 1350, en Europa hubo una gran peste llamada la peste bubónica. Se llamaba de esta manera porque una de las características de esta peste era que a la persona que estaba infectada con la peste le salían unas bolas en el cuello y en la ingle, y eran unas bolas negras del tamaño como una naranja, que causaba fiebre, escalofrío y un gran dolor. Esta peste se originó por una bacteria llamada la Yersinia pestis, y esta bacteria estaba precisamente en las ratas. Cuando picaban, hermanos, las pulgas picaban a las ratas, y luego esas pulgas, hermanos, si picaban a una persona, esa persona era infectada con esta enfermedad que era la peste negra. Se le llama la peste negra porque, hermanos, la gente comenzaba a morirse por miles, por cientos y aún por millones. La gente moría cuando era picada por una pulga, o también había otra forma de contagio, porque también había la peste pulmonar, que era otra forma. La persona se infectaba en los pulmones, y entonces cuando la persona tosía o estornudaba, entonces, hermanos, arrojaba esputos con sangre, es decir, saliva con sangre. Y, hermanos, la otra persona con la que si tenía contacto con la otra persona se contagiaba. 42 millones de personas murieron por la peste negra. Y ahora, hermanos, en estos tiempos hay una peste todavía más terrible, y es la peste que se llama el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vemos cuánta promiscuidad sexual hay en estos tiempos, cuántos adulterios, y esta enfermedad se cree que vino, hermanos, porque un hombre tuvo relaciones sexuales con un mono, ya que este virus se encuentra en los monos, en algunos monos que hay, y se cree que un hombre tuvo relaciones sexuales con un mono. Y entonces, hermanos, vino el SIDA. Cuando vino el SIDA, se descubrió en el año de 1981, aunque en 1979 en Nueva York ya se había descubierto estos pacientes, pero ya se tomó conciencia en 1981, y a partir de ese momento, entre la comunidad de homosexuales, se comenzó a propagar el SIDA entre las personas gay. Y, hermanos, de ahí, en el año de 1983, surgió el primer caso aquí en la República Mexicana. Y ahora, hermanos, esta pandemia, porque está en todos los continentes y en todo el mundo, está en cada país, en cada ciudad del mundo, hermanos, hay esta terrible enfermedad. Por eso la palabra de Dios nos dice: sea honroso en todos el matrimonio sin lecho y sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso dice la Biblia que debemos vivir en santidad. Hay pestes en estos tiempos, hay pandemias en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: habrá pestes y habrá terremotos. Hay terremotos. El padre que estudiaba, hermanos, eso de los terremotos, de esta ciencia, decía que los terremotos era un tema que no era de preocuparse, porque anteriormente había un terremoto, hoy a los 50 años había otro, y a los 100 años había otro terremoto. Pero ahora, hermanos, vemos cómo está temblando todos los días. Todos los días hay terremotos. Todos los días, hermanos, la tierra está temblando, porque está escrito: temblará la tierra como un ebrio. Y el Señor dijo: habrá terremotos en diferentes lugares, y la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. El Señor dijo: será como en los días de Noé, porque en los días de Noé, antes del diluvio, comían, vendían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Qué triste, hermanos, que el mundo
sabe que Cristo viene. Pero usted sí lo sabe. Usted sí sabe que Cristo viene, porque la palabra de Dios nos dice: cuando veas que aquel día se acerca, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. No sea te pase como aquel siervo infiel, que dice que el Señor le dijo a sus siervos: negocien con mis talentos. Y dice que aquel señor se fue. Pero dice que aquel siervo dice que dijo dentro de sí: mi señor tarda en venir. Y entonces dice que se fue y se fue a tomar y se fue a divertirse. Y dice el Señor: os digo que su señor va a venir a la hora que ese siervo no lo espera. Y entonces aquel siervo va a recibir muchos azotes, porque al que mucho se le da, mucho va a recibir. Y entonces dice que el Señor vendrá a la hora que no esperas. Si tú te vas de la iglesia, si tú dices: Señor, es que había muchos problemas, es que yo no me llevaba con fulana, es que, Señor, mi esposo no me dejaba, es que yo tenía muchos problemas en mi hogar. Eso no te va a valer delante de Dios. Eso no te va a valer delante de Dios, porque por eso Dios nos dejó la oración, porque por eso Dios nos dejó el ayuno, porque por eso Dios nos dejó su palabra. Lo que sí tenemos que hacer ahora en este tiempo es consagrar nuestra vida, porque Cristo viene por segunda vez. Y si el Señor llegara a venir hoy, ¿tú te irías? Si Cristo viniera hoy, ¿tú estarías preparado? Amén. Alguno podrá decir: pues a lo mejor, pues más o menos, ahí la voy llevando. No, los más o menos no van a entrar al cielo. Los más o menos no, porque la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dice la palabra que debe ser frío o caliente, o bien frío o bien caliente, pero delante de Dios no puede ser un tibio, porque a los tibios dice que Dios los vomitará de su boca. No nos queda obra, hermanos amados, más que consagrarle nuestra vida al Señor Jesucristo y buscarle como debe de ser, porque Cristo está a las puertas y debemos perseverar en el camino de Dios. Amado hermano, si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, entrégale hoy tu vida a Cristo. No sea que de repente venga el Señor y se lleve la iglesia y tú te vayas a quedar por haber sido negligente, por no haberte preparado delante de Dios. ¿Cuántas personas están posponiendo su salvación y dicen: mañana me entrego, y ese mañana, dicen por ahí, el hubiera no existe y la muerte te puede sorprender, o Cristo puede venir y te vas a quedar fuera si no le entregas tu vida a Cristo? Si tú, hermano amado, estás caído y no te has arreglado, no te has puesto a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios, porque Cristo viene por segunda vez. Él viene pronto. Si tú, joven, no te has entregado a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Mamá no te va a poder salvar, papá no te va a poder salvar. No importa que seas pastor o hijo de pastor, si tú no estás a cuentas con Dios, no vas a poder entrar al reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar a cuentas. Y amados hermanos, si Dios nos ha traído a este lugar, es para que nosotros nos preparemos. Si Dios permite que nosotros nos congreguemos, es para que tú estés a cuentas, es para que tú estés buscando de Dios, porque la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? En estos tiempos que hay tanta tecnología, quizá alguno dirá: yo no necesito ir a una congregación, porque yo aquí en mi casa, en internet, veo las predicaciones. Aquí en mi casa prendo mi televisión y veo enlace, y aquí me estoy edificando. No, mi hermano, eso es muy independiente, porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios no va a bendecir a los flojos, no. Tienes que venir, tienes que buscar congregarte, porque el Señor dice que Él viene a levantar una iglesia limpia, sin mancha, y la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Cristo. Y la iglesia se tiene que preparar porque Cristo viene por segunda vez. Así que yo te invito a que hoy reflexiones y te pongas a cuentas con Cristo, porque Él viene por segunda vez. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a orar en este momento. Si tú no estás preparado, si el Señor viene hoy y no estás preparado, no te arriesgues a vivir otro día más para estar con Cristo. No te vayas a tu casa vacío. No te vayas a tu casa sin Cristo. Ve a tu casa, pero que Cristo vaya en tu corazón. Ve a tu casa, pero que tú lleves la certeza de que Dios ha perdonado tus pecados y que has sido lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo, y que Cristo pueda decir, como decía con aquella gente cuando venía Él, que le diga: vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Que en esta hora tú también vayas a tu casa y puedas irte salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que si en esta noche viene el Señor, tú estés preparado, porque hoy te pusiste a cuentas con Cristo, porque hoy le rendiste tu vida al Señor, porque hoy estabas preparado. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora, pero yo quisiera pedirle a mi hermano Alfonso que toque un canto mientras pasamos a orar. ¿Cuántos quieren venir a prepararse, hermano? Bueno, algunos ya estamos preparados, pero si tú quieres pasar y decirle: Señor, ayúdame, para que las pruebas, para que las luchas no me aparten de tu camino, Señor. Y vamos a decir: